Bueno, España y los nazis. Por aquí hubo una ruta también donde escaparon muchos. Muchísimos. Y donde muchísimos y muchos se quedaron. Ajá. Muchísimos se quedaron. Hay un documento que está ahora mismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Santa Cruz en Madrid, que se llama la lista de los 104. Es una lista de nombres acompañado de una carta escrita por el embajador británico, después de la guerra. Esto te estoy hablando del año 45. Aquí en España. El embajador británico en Madrid, que le envía una carta con esta lista de los 104 a Martín Artajo, era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Franco, exigiéndole la entrega a las autoridades aliadas de esos 104. Y ahí están, pues, agentes de la Gestapo en España, agentes del Abwehr, la inteligencia militar alemana del Reich, ingenieros, hay muchísima gente, hay un tipo, no voy a decir su nombre porque su hijo me amenazó en un programa de televisión con demandarme si lo volví a repetir. Vale, no lo repitas. un tipo que está en la finca Cofete. Este tipo construyó una casa con una torre espectacular en una zona de Canarias, y el gobierno británico le acusaba de ser un agente que daba abastecimiento a los submarinos alemanes que combatían en el Mediterráneo, ¿no? Porque además, curiosamente, al lado de esa torre y de esa zona no hay absolutamente nada más que esta casa, ¿no? En Cofete, en la zona de Cofete. Qué extraña es la casa, ¿eh? Sí, además es misteriosa totalmente. Sí. Ellos dicen que es porque al padre le gustaba mucho ver las vistas del mar. Déjame que te diga una aclaración de un oyente. El ministro que has dicho antes, que has dicho que era Arcajo, me parece. Martín Artajo. Dice que no, que era Serrano Suñer. No, Serrano Suñer no, ya en aquel momento ya no era. La carta está dirigida a Martín Artajo. Vale. Seguías con eso de la casa de... Y, bueno, pues esta lista de los 104 te daba la lista porque el gobierno español, en esa es muy gracioso toda la historia, porque el gobierno español responde al gobierno británico que ellos, claro, en la situación en la que se encontraba España en los años 40, claro, no pueden detectar a toda esta gente dónde está. Y es muy curioso la lista de los 104, porque la lista de los 104 los británicos indican: queremos a la gente tal, con nombres y apellidos, número 102, a la gente tal, vive en la calle Muntaner 117 en Barcelona. Queremos a la gente tal, que vive en Tenerife, en la calle tal y tal y tal. Es decir, que tenían localizados a todos. A los 104. Y España, por supuesto, no entregó a ninguno, y se quedaron muchos. Aquí está, por ejemplo, la familia de Patisch, uno de los nazis famosos holandeses que se refugió en Asturias, y ahora la familia Patisch son muchos miembros, porque Patisch se casó con una española en Asturias, tiene hijos, tiene nietos ya españoles, ¿no? Son gente honorable, no tiene nada que ver con el señor el nazi que murió. Claro, son gente honorable. Y bueno, es decir, que mucha gente se instaló aquí en Denia. Antes que preguntaba, la gente se puede ir al cementerio de Denia, es curioso, y pueden visitarse porque hay muchas lápidas con los nombres alemanes, con el símbolo rúnico en la lápida. Muchos se quedaron en España. Vamos a adelantar hablar de oro, si te parece, ¿vale? 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Existe aún otro misterio: el oro de los nazis. Junto a él se alzan voces que hablan de un misterioso lago. El lago Toplitz, enclavado en los Alpes austriacos y a 90 kilómetros de Salzburgo, no es un lago de grandes proporciones. Mide poco más de 1 kilómetro de largo por 110 metros de profundidad, pero sus aguas frías y oscuras son casi inexpugnables. A solo 10 metros de profundidad, la luz del sol desaparece por completo, y por debajo de los 30 metros de profundidad, las aguas son tan frías que su temperatura llega a grados bajo cero. A 110 metros de profundidad, el fondo cenagoso comienza a ser visible. No hay vida en su interior, pues sus aguas carecen casi de oxígeno. Este lago austríaco entró a formar parte de las leyendas del Tercer Reich tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una noche,
Mientras Berlín intentaba resistir el avance soviético, 5 oficiales de las SS aparecieron en la orilla del lago conduciendo un camión con una misteriosa carga. ¿Qué arrojaron a las oscuras y frías aguas del lago? Han pasado 65 años y el enigma aún perdura. Muchos creen que altos mandos del Reich ordenaron hacer desaparecer en el lago Toplitz varias cajas cargadas con lingotes de oro procedentes del Reichsbank, con el fin de ocultarlo a los aliados. Analizar este misterio será nuestro propósito en los siguientes minutos. Vamos con ello, los casi últimos minutos de esta intervención tuya aquí antes de que te vayas a Afganistán. Saludar a gente que se nos conecta ahora en Cheyenne, en Wyoming, Estados Unidos, aparte de todos los que siguen por ahí. El lago Toplitz, ¿en Austria está? Está en Austria y además está aproximadamente unos 30 kilómetros al norte de Berchtesgaden, muy cerca de la zona del Obersalzberg, muy cerca de la Baviera alemana. Bueno, eso es una de las grandes leyendas que se cuentan de la famosa historia del lago Toplitz. Se dice que un destacamento, un camión con 4 miembros de las SS llegaron una noche, ya al final casi de la guerra, todavía no se había rendido Alemania, establecieron contacto con una granjera que su familia vive todavía a las orillas del lago. Esta mujer ha muerto, murió en los años 70, la familia todavía vive en la granja. Dice que les tocaron en la puerta, eran estos miembros de las SS, y les pidieron ayuda a un carromato. Les pidieron porque necesitaban trasladar una serie de cajas hacia la orilla del lago para luego embarcarlas en una embarcación y tirarlas al lago. Esta es la declaración de esta mujer. Gerda Weizsäcker, creo que se llamaba la mujer, ¿no? Bueno, a partir de ahí se fue creando una leyenda curiosa con respecto al famoso oro del Reichsbank, que desapareció. Perdona, yo he visto fotografías, creo que sí, también en tu libro, cantidad de anillos, cantidad de cosas que supongo que sí, porque esos lingotes dicen que, claro, al final de la guerra eran lingotes ya procedentes, muchos de ellos de las dentaduras de oro que les arrancaban a los prisioneros que iban a ser ejecutados en las cámaras de gas o que después que habían sido ejecutados había un comando especial, unos Sonderkommandos, que se ocupaban solamente de extraerles, de arrancarle las piezas de oro a los cadáveres antes de meterlos en los hornos crematorios, ¿no? Todo eso iba a parar a una unidad económica de las SS, que se ocupaban de clasificar ese oro y convertirlo en lingotes, que le daban un sello del Reichsbank, eran acuñados con un sello del Reichsbank. Parte de ese tesoro se descubrió en una mina en el norte de Alemania, las minas de Merkers. ¿Se descubrió parte de ese tesoro? Sí, se descubrió porque una parte de los dientes de oro no les dio tiempo a las SS a convertirlo en lingotes y se trasladaron en bolsas. En las minas de Merkers es muy famosa la fotografía, hay una foto muy famosa de Eisenhower con el general Bradley y el general Patton visitando la mina de Merker, porque descubrieron hasta cuadros de Paul Gauguin, cuadros de Cézanne, lingotes de oro con acuñaciones de bancos centrales de países ocupados, de Holanda, de Luxemburgo, de Francia. Eso fue uno de los grandes tesoros. Y luego hay otra parte del tesoro, de los lingotes del Reichsbank, que se dice que se tiraron dentro del lago Toplitz. Misteriosamente descubrí un documento donde dicen que en el año 60 la inteligencia estadounidense descubre 4 cadáveres, restos de 4 cadáveres. También en el lago, ¿no? Sí, a orillas del lago, enterrados a orillas del lago, que tenían uniformes de las SS. Descubren con escudos de las SS. Yo digamos que ese informe es lo que yo utilizo para poner una acción de mi novela. Luego hay otra parte muy importante del oro que se desvía a los bancos suizos. Los bancos suizos tienen una parte muy importante en mi novela porque digamos que jugaron el papel más repugnante de la guerra mundial, lo jugaron los bancos suizos, ¿no? Tú sabes que hasta el año 92 el gobierno suizo no reconoció que tenía primero lingotes de oro del Reichsbank y hasta el año 92 no reconocieron que tenían cuentas dormidas de herederos de esos judíos de dinero, de familias acomodadas judías que habían muerto en los campos y que habían dado en herencia a sus hijos antes de morir los números clave de esas cuentas durmientes.
Te digo hasta el año 92 porque llega un momento que en el año 92 la presión del lobby judío en Estados Unidos es tan brutal que el presidente Clinton da una orden ejecutiva presidencial en el cual se dice que si los bancos suizos no reconocen el número de cuentas durmientes que tienen, paralizarán automáticamente las operaciones de los bancos suizos en territorio estadounidense. ¿Qué pasa? Inmediatamente y misteriosamente o de forma mágica, vamos a utilizar la palabra mágicamente, al día siguiente el gobierno suizo reconoce que tiene más de 4.000 cuentas durmientes de familias de judíos que han muerto en los campos de exterminio. Te estoy hablando del año 92. Reconocen que hubo una comisión independiente formada por empresarios y magnates suizos y abogados de derechos humanos de Suiza que estuvieron investigando el tema de las cuentas dormidas. Bueno, pues he tenido acceso a ese documento. Ahora los lectores que sepan hablar inglés les recomiendo que lo lean porque lo he colgado en la página. Es un documento de unas 250 páginas absolutamente brutal, porque la brutalidad es que, claro, Emil Pohl era uno de los grandes, era el vicepresidente del Reichsbank, declara en el juicio de Nuremberg que sin la maquinaria de lavado de dinero suizo, la guerra hubiera terminado posiblemente a finales del año 43. Eso lo dice el vicepresidente del Reichsbank. ¿Qué quiere decir? Que la maquinaria suiza de lavado de dinero robado por Hitler de los países ocupados ayudó a mantener engrasada la maquinaria bélica de Hitler, que permitió, digamos, las atrocidades entre el año 43 y el año 45. Bueno, pues este informe realmente lo que te dice, un informe del gobierno suizo te viene a decir realmente esto. Es decir, hay... En mi novela es muy gracioso porque en mi novela yo defino a los suizos, a los banqueros suizos, como gnomos, porque era la forma despectiva que utilizaba Hitler para describir a los banqueros suizos. Los gnomos. Los gnomos, porque los gnomos son esos pequeños enanos deformes que protegen los tesoros de la montaña de dinero, la montaña de oro. Y Hitler los denominaba como gnomos. Entonces, bueno, los banqueros suizos tienen un papel muy importante en mi novela. Dicen Paul Schaffer es la persona que estuvo en Chile, de que tú no te acordabas. Paul Schaffer, exactamente. Muchas gracias. Efectivamente, Paul Schaffer. Nos queda poco tiempo, Eric. Ya hemos cambiado un poco el plan, porque tenemos otro tema ahí, pero bueno, nos da gusto estar contigo. ¿Qué pasaba en el lago? No has acabado de contarlo. Incluso dices que en el lago hay carteles que ponen prohibido bucear. Bueno, sí, yo he estado este mes de agosto, estuve el año pasado y este mes de agosto he estado con mi hijo recorriendo los mismos lugares que yo cito en la novela, los he estado recorriendo con él, enseñándoselos, ¿no? Y está todo lleno de carteles de prohibido bucear dentro del lago, ¿no? Además, creo que ponían como 1.500 euros de multa si te cogían Qué buceando. curioso que no te dejen bucear, ¿no? No te permiten bucear. Ha habido muchísimos casos, me lo contaba una persona de un hotel, un señor de un hotel de ahí que está a orillas del lago. Te contaba todas las historias de todos los muertos que ha habido en el lago que estaban haciendo prospecciones buscando ese famoso tesoro. Incluso, bueno, se dicen que otra de las leyendas que se cuentan, no sé si lo sabes, que se dice que se descubrieron cajas con letras cirílicas, porque dicen que los soviéticos tiraron dentro del lago los famosos trozos de la cámara de ámbar, famosa. ¿Qué es la cámara de ámbar? La cámara de ámbar era la cámara del Palacio de San Petersburgo de Catalina la Grande. Y se dice que cuando los nazis iban a invadir Rusia con la operación Barbarroja, los soviéticos desmontan toda la cámara de ámbar y la meten en cajas. Y dicen que esas cajas, cuenta la leyenda, que esas cajas son introducidas dentro del lago Toplitz para esconderlas, ¿no? Lo único que se ha descubierto en el lago realmente, el resto todos son leyendas, se descubren en los años 80 unas cajas con el sello del Reichsbank, y lo que se descubre dentro son miles y miles y miles de libras esterlinas falsificadas de la famosa Operación Bernhard. La Operación Bernhard era un coronel de las SS. Hay una película que yo le recomiendo a los oyentes que la vean porque es magnífica, se llama Los Falsificadores, que fue una unidad de prisioneros creada por las SS que los recluyeron en unos barracones especiales del campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Yo visité también el campo y visité el famoso barracón, donde reclutaban a expertos en papel, expertos en dibujo, expertos en diseño, expertos en moneda,
y los recluían ahí para crear libras esterlinas falsas y dólares falsos. Y entonces lo que se descubrió dentro del lago... Que era una forma de boicotear la economía... Claro, era para invadir, la economía británica con libras esterlinas falsas y dólares. Y entonces lo que descubrieron en el lago fueron cajas, fueron varias cajas, creo que fueron 2 o 3 cajas, donde había libras esterlinas falsas. Y todo eso se descubrió en el lago Toplitz. Es lo único que a nivel histórico... Es lo único. Ahora hay ahora mismo una... he visto el campamento ahora en agosto. Hay un campamento de una compañía estadounidense de cazatesoros con submarinos, mini submarinos, que están haciendo prospecciones dentro del lago, concedido por el gobierno austríaco, para ver si encuentran algo en el famoso lago Toplitz. Tenemos casi que terminar, Eric. 2 cosas. El resto de los cuadros que desaparecieron y todo eso, ¿y el oro se sabe dónde está? ¿Apareció o todavía hay muchas cosas que no han aparecido y que pueden estar escondidas por ahí? Se calcula que hay aproximadamente unas 4.150 obras de arte, pinturas, de los grandes maestros de la pintura que no han sido localizados, que fueron robados por las fuerzas de ocupación nazis durante las invasiones, durante las ocupaciones de los países de Europa, ¿no? De museos, de los grandes museos. Luego hay un dato curioso, y es que se descubrió, yo lo digo en la novela, eso es un dato real, sacado del informe suizo, para que veas qué dato más impresionante, ¿no? Se descubrió que en los francos suizos de oro, en monedas de francos suizos de oro, creo que son en las de 10 francos suizos, acuñadas entre el año 47 y el año 55, contenían un alto índice de mercurio. ¿Qué significa eso? Hay un forense que hizo el análisis de una de las monedas y era el tipo de mercurio que se utilizaba en odontología para temas dentales. Y posiblemente, ¿qué quiere decir? Que parte de los lingotes que se hicieron con la dentadura, con los dientes de oro extraídos a los prisioneros de los campos de exterminio, fueron a parar a lingotes de oro en los bancos suizos, y los bancos suizos las reciclaron en monedas de francos suizos que están en el mercado y que contenían un alto índice de mercurio. ¿Por qué? Porque en las dentaduras se utilizaba parte del mercurio. Terminamos. La Fundación Wiesenthal sigue funcionando. El Centro Wiesenthal, maravilloso. Yo sé que estuvimos con ellos en Buenos Aires. Y maravilloso. ¿Sigue todavía buscando a nazis? Sí, está ahí 2 grandes amigos míos, Abrin Zurov y Tuvia Friedman, 2 grandes amigos míos, uno en Jerusalén y otro está en París, y continúan con su cruzada todavía. Ahora, además, el Centro Simón Wiesenthal, digamos, se ha convertido en 2 estructuras. Sigue siendo el Centro Wiesenthal, uno, digamos, para seguir persiguiendo a posibles criminales de guerra, que ya quedan muy poquitos, porque gracias a Dios la naturaleza se los ha llevado al otro mundo, y otro para combatir, digamos, mediante charlas y conferencias en escuelas, a combatir los grupos neonazis o el resurgimiento de grupos neonazis en Europa, ¿no? Pero siguen siendo muy activos en Jerusalén, en París, en Argentina, y, digamos, ellos me han ayudado, está en mis agradecimientos, el Centro Simón Wiesenthal de París me han ayudado dándome documentación, porque hay 6 asesinos, el Servicio de Seguridad de Odessa está formado por 6 asesinos. En mi novela tienen nombres de ficción, ¿no? Son nombres ficticios, pero sus currículums pertenecen realmente a criminales de guerra que fueron juzgados por las autoridades aliadas, y alguno de ellos ahorcado. Y me ayudó el Centro Simón Wiesenthal. Muchas aportaciones del Facebook, del teléfono. Dicen que La Cámara Ámbar es una novela de Matilde Asensi que está basada en esa historia. Nos dicen. Terminamos, Eric. ¿Tú crees que hemos aprendido la historia? Decíamos el otro día con... No hemos aprendido. Que el que no... Con Enrique y Vicente decíamos que no aprende de la historia. No hemos aprendido nada, absolutamente nada. Tú sabes, yo te he contado muchas veces fuera de micrófono, yo fui testigo de la desintegración de Yugoslavia como corresponsal de la cadena SER. Fui testigo de las masacres en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis. He sido testigo de las matanzas de kurdos por parte de los iraquíes en el norte de Irak como enviado especial del grupo Prisa.
Y es decir, tú sigues viendo las imágenes, es decir, tú ves las imágenes de los campos, yo siempre me acuerdo de esas imágenes cuando entraron los británicos en el campo de Mauthausen, con las excavadoras arrastrando los cadáveres para meterlos en fosas comunes. Y yo recuerdo cuando entramos los periodistas en Srebrenica, después de que habían pasado los serbios, viendo las fosas comunes que habían dejado los serbios de bosnios, de musulmanes. Yo creo que no hemos aprendido nada. Yo siempre te he contado que uno de los grandes eventos que yo viví con Julio Fuentes, mi compañero que mataron en Afganistán, fue una cosa curiosa, pero te dice muy bien de por qué no nos hemos olvidado de nada de lo que ha pasado, ¿no? Era una ciudad que se llama Jasenovac. Julio Fuentes y yo llegamos a Jasenovac, en la zona de Eslavonia Oriental, en Croacia, en la zona oriental de Croacia. Llegamos, la ciudad es una ciudad pues de unos 4.000, 5.000 habitantes tiene esa ciudad, ¿no? Llegamos a Jasenovac, estaba totalmente abandonada, habían dejado los comercios totalmente abiertos. Julito Fuentes y yo nos metimos en un comercio para sacar alimentos porque no habíamos comido, estaba el supermercado, estaban abiertas, las puertas abiertas, habían abandonado. Y la artillería serbia comenzó a bombardearla con artillería pesada. Salimos corriendo de ahí, llegamos a las posiciones serbias y hablamos con un capitán del ejército serbio federal y le preguntamos que por qué estaban bombardeando Jasenovac si no era una ciudad estratégica ni nada. Dice, nos estamos vengando. ¿Y nosotros vengando de qué? Dice, porque en Jasenovac estaba el mayor campo de exterminio de los croatas pronazis en la Segunda Guerra Mundial, donde mataron a miles y miles de serbios. Dice, y ahora nosotros lo único que estamos haciendo es vengándonos. Y te estoy hablando de los años 90. Habían pasado 50 años de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no te he dejado terminar la pregunta. Sí. No hemos aprendido nada. Qué pena, Dios mío. Bueno, leeremos mientras tanto. Nos disfrutaremos con esta hora tuya. Gracias por tu amistad, por el trabajo que no sé cómo haces, por venir al programa y por este oro de Mefisto, la última hora. Buen viaje a Afganistán. Cuídate con esa gente con la que vas. Os lo contaré a la vuelta. Y espero que vuelvas a estar con nosotros. Un placer. Claro, gracias, sí. Eric. Un placer para mí. Gracias.